Bueno, ahí tienen ustedes este episodio y seguramente como este episodio habrá varios más que han experimentado los padres de familia después del paro que han hecho los maestros públicos. Se reanudan las clases virtualmente porque la presencialidad solamente se establecerá a partir del 15 de julio. Vuelven virtualmente y el padre de familia se encuentra con esta situación en la que en una clase de arte y cultura a su muchacho que tendrá unos 12 o 13 años, le está el profesor diciendo cosas sobre el proceso del paro, sobre los peajes, sobre la injusticia de los peajes. La frase en concreto que oímos en este pasaje, ustedes la recuerdan y la registraron: nada justifica la violencia, pero hay factores sociales que explican que la gente se vuelva violenta. El padre de familia pasa por allí y dice: pero un momentico, ¿qué es esta clase de arte y cultura hablando de la violencia, los peajes, etcétera, etcétera? Y digamos que la primera reacción de las personas que estén exasperadas con los estragos del paro, que estén indispuestas contra FECODE, que estén indispuestas contra los maestros que han entrado en paro, con toda esta tardanza para restablecer la educación de manera presencial, es decir, aquí hay una cosa indebida, punto. Pero un momentico, veamos si las normas permiten o no permiten que esto suceda, hasta qué punto lo permiten y qué clase de autoridad debería intervenir para dirimir si sí o si no. Recordemos de qué normas estamos hablando. Estamos hablando, en primer lugar, jerarquía máxima, Constitución Nacional, que establece la libertad de cátedra y enseñanza. Libertad de cátedra y enseñanza. Como principio constitucional está muy bien y por supuesto que hay que aterrizarlo. Y por ejemplo, se aterriza mediante una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia del año 98, la TES 588, si alguien la quiere buscar, que dice que un maestro podrá manifestar ideas que considere pertinentes e indispensables en el marco de la materia de la cual es responsable. Las ideas que considere pertinentes e indispensables en el marco de la materia de la cual sea responsable. Eso de la materia va a ser clave para una reflexión que voy a lanzar en unos segundos. Pero hay un elemento adicional. No solamente hay una sentencia de la Corte que dice que el profesor podrá manifestar lo que él considere pertinente e indispensable, insisto, en el marco de la materia de la que es responsable, sino que la misma Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, establece que uno de los objetivos de la educación básica es propiciar conocimiento y comprensión de la realidad nacional. Propiciar conocimiento y comprensión de la realidad nacional. Eso dice la Ley General de Educación. Entonces digamos que el paro, los peajes, los actos violentos, reflexionar sobre eso es parte de ese conocimiento y reflexión sobre la realidad nacional. ¿Con qué ideas? Pues digamos que la sentencia de la Corte Constitucional le da al profesor la libertad de escoger qué ideas son las que él considera pertinentes e indispensables dentro del ámbito de su materia, y ahí empiezan las cosas a chirrear. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 3 reflexiones. No obstante, todo cantidad de normas que he mencionado desde la Constitución, sentencias de la Corte, la misma Ley General de Educación, que en principio parecería proteger el que el profesor dijera todo lo que está diciendo en el marco de una clase de arte y cultura. Hay por lo menos 3 interrogantes que es relevante plantear en este caso. El primero de esos interrogantes: la Corte Constitucional ha dicho que se pueden expresar las ideas pertinentes y relevantes en el marco de la materia de responsabilidad del profesor. Esta materia sobre arte y cultura da para hablar de los peajes y si los peajes son justos o injustos y si la gente tiene justificación para ponerse violenta o no. Habrá gente que dice hasta allá llega la cultura. Habrá gente que dice la cultura no cubre ese ámbito. Habrá gente que dice no, y la cultura política, ¿qué? Un debate complejo, pero por lo menos queda el primer interrogante sobre la cobertura de la materia de este profesor. La segunda inquietud que queda, o el segundo interrogante, tiene que ver con la edad de estos muchachos. Estamos hablando de muchachos que se pueden tener alrededor de 12 años,
que ya tienen una capacidad de discernimiento suficiente para entender que algo está pasando y qué es lo que está pasando y preguntarse por eso, pero no sé si la tengan suficiente para que si alguien le dice hay motivos sociales por los cuales se explica que la gente se ponga violenta, si lo puede procesar correctamente o si sale de ese salón de clases a decir, pues como yo estoy inconforme socialmente, pues entonces también me puedo poner violento porque el profesor ha dicho que hay motivos que explican que uno se ponga violento. Habrá quien diga, sí, pero el profesor también dijo que nada justifica la violencia. Entonces ahí queda un poquito aquí en mitad de camino. Se explica, pero no se justifica. Bueno, un segundo gran interrogante. Y el tercero, elementos de contexto. Que tenga el muchacho de esta edad o de edades más avanzadas la capacidad de contrastar distintas posiciones, distintos puntos de vista, distintas perspectivas. No quedarse con una sola. Este episodio que acabamos de ver en este video reúne todas las respuestas a todos esos aspectos. ¿Es la edad idónea? ¿Era esta la materia para hacer ese tipo de discusiones? ¿Hay el contexto suficiente? Creo yo que no es del todo claro, si bien existe la normatividad que en principio permitiría al profesor hacer esta clase de reflexiones. Y al no ser del todo claro, debe haber una autoridad que entre a intervenir. ¿Será el coordinador del curso? ¿Será el rector del colegio? ¿Será la ministra de Educación, la autoridad máxima de la educación en el Poder Ejecutivo? Pues vamos a ver esta clase de episodios, este episodio de algunos que vamos a ver en siguientes emisiones del noticiero. Y asimismo, si esta clase de discusiones que se van a empezar a repetir cada vez más en el sistema educativo nacional dan lugar a que haya pronunciamientos o no de las autoridades educativas.